gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 Un mismo cuerpo, con manos en alto, levantamos hoy esta canción. La iglesia unida, en armonía, entregamos hoy adoración. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Un mismo Padre nos adoptó, en su casa un lugar nos dio. Ahora vivimos siguiendo tu voz, anunciando de tu salvación. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad. Aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad. Aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos
todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Declaramos libertad, nos postramos hoy a ti, solo a ti. Declaramos salvación, declaramos libertad, nos postramos hoy a ti, solo a ti. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad. Aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. Vas por nosotros y nos llevarás. En tu reino nos abrazarás. Fue por tu gracia, fue por amor, fue por la sangre del Hijo de Dios. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando alabamos Él ve fe. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando adoramos Él ve fe. Canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. De
al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Wow, qué hermoso tiempo hemos pasado, familia. Amigos, realmente hemos sentido la presencia de Dios en este lugar. Realmente no sé cómo lo hayan vivido ahí en su casa, pero yo sé que lo han pasado muy bien. Amigo, ¿qué tal cómo lo has vivido aquí nuevamente? Yo he sentido la presencia de Dios. Hace tiempo que no sentía esto, pero la verdad es tan hermoso estar en la presencia de Dios, poder levantar nuestras manos, poderlo adorar a Él. Espero que también lo hayas sentido tú. Yo lo disfruté muchísimo. Así es familia. Y así como ustedes lo han podido disfrutar, igual nosotros, también queremos que más personas lo puedan disfrutar, puedan experimentar este momento tan especial en las alabanzas, en la adoración. Y nosotros les invitamos a que ustedes puedan compartir, amigos. ¿A través de qué lo pueden compartir? Facebook y YouTube. No te olvides, es necesario que lo compartas. Es necesario que puedas hacer que tus amigos, que tus familiares también tomen parte de esto. Hagámoslo. Así es. Y ahora, familia, vamos a pasar a un tiempo muy, pero muy especial, amigos. ¿Qué se viene? Se viene lo más importante, escuchar la palabra de Dios. Y en ese momento vamos a darle pase a nuestro queridísimo pastor. Buen día con cada uno de ustedes, apreciada familia Juan 3:16, que como siempre están dispuestos para poder recibir del Señor y ya están conectados para participar de este hermoso servicio que estamos teniendo. Hemos tenido un buen tiempo en las alabanzas y vamos a continuar, como siempre, mirando la buena palabra de Dios que es tan necesaria para nuestras vidas, dado que Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú y yo vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, pero la palabra de Dios también es lo que nos hace crecer y madurar. Y entonces estamos hablando nosotros acerca del libro de Efesios y estamos en el capítulo 2. El título es La nueva vida por fe y gracia. Pues bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la urgencia de tener el espíritu de sabiduría y revelación en nuestras vidas. Y eso, por supuesto, está en el Espíritu Santo. Y ahí vimos cómo Pablo oró por la iglesia de Éfeso, dando prioridad a lo espiritual y no se enfocó en sus debilidades, sino más bien se enfocó pidiendo que Dios alumbre los ojos de su entendimiento o alumbre su mente y les dé ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, para que cada uno, para que cada creyente, no solamente los de Éfeso, sino tú y yo también, conozcamos la esperanza a la que hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, ese poder supremo, como vimos la semana pasada, fue el que resucitó a Jesucristo de la misma muerte y ese mismo poder lo levantó y lo llevó al tercer cielo, a la presencia del Padre, y allí lo sentó a la diestra del trono de Dios, en la posición de mayor autoridad que existe en todo el universo. Y ahora Pablo nos sigue diciendo en Efesios 2 que ese mismo poder de Dios que resucitó a Jesús y lo levantó y lo sentó a la diestra de Dios, ese mismo poder nos da vida nueva a cada uno de nosotros y nos hace hijos de Dios. Aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida nueva.
Él nos hizo nuevas criaturas. Y gracias a Dios que el poder supremo de Dios nos ha dado vida nueva a cada uno de nosotros. Y ese mismo poder también dice que nos ha sentado a la derecha del Padre juntamente con Jesucristo. Y eso lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahora, hablando ya de este capítulo 2 del libro de Efesios, nosotros encontramos que por la gracia salimos de las tinieblas a la luz. La NTV dice con relación a este versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ojo, ¿cómo considera Dios a la iglesia antes de conocer a Jesucristo, a la iglesia de Éfeso y también, por supuesto, a todos nosotros, ¿no? Dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y no, obviamente no está hablando de una muerte física, pero está hablando de una muerte espiritual, ¿no? Y toda persona que no ha nacido de nuevo va a manifestar su propia naturaleza de pecado que indudablemente está en su interior. Y esta naturaleza se manifiesta con desobediencia y con muchos pecados. Y esto es igual para todos, no hay nadie que no pase por este proceso. Todos los seres humanos de todas las razas, de todas las generaciones, de todos los tiempos, son iguales. Y así lo dice este versículo 2, ¿no? En la NTV dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. La iglesia de Éfeso, que ahora era una de las mejores iglesias, dice, antes de conocer a Jesús, vivían en pecado igual que el resto de todas las demás personas. Y ahí está incluyendo a todos los seres humanos y sin duda esa era nuestra condición antes de conocer a Jesucristo, antes de ser salvos por fe y por gracia. Y Jesús dijo, otro versículo aquí que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando es Juan 5:25. Miren lo que dijo Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Ahora, Jesús está hablando aquí unas palabras que nos muestran que esto es algo verdadero, es algo completamente cierto, porque Él dice, de cierto os digo. Y esto es algo que cada vez que Jesús hablaba era 100% seguro, 100% que se estaba cumpliendo, ¿no? Y aquí dice, de cierto os digo, viene la hora. Y a veces nos preguntamos, ¿cuándo será esa hora? Y Jesús responde, y ahora es. Es decir, este es el tiempo, este es el momento. ¿Y qué es lo que pasa en esa hora o en ese momento? Dice, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. ¿Cómo se recibía esa vida en abundancia? Escuchando al Hijo de Dios, oyendo sus palabras y obedeciéndolas. Entonces, Él dice aquí que ellos pasaban de muerte a vida. O como dice aquí, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan, los que la obedezcan, dice, vivirán. Eso estaba sucediendo durante su ministerio, ¿no? Estaba sucediendo con los discípulos y con todos aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Y eso significa que todos estaban muertos espiritualmente, pero cada uno de ellos, oyendo y obedeciendo a la voz del Hijo de Dios, ellos tenían vida eterna. Y eso es lo mismo que ha sucedido con nosotros, que sin duda hemos oído el Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio. Hemos creído en su palabra o en su voz y nosotros hemos llegado a tener vida o vida en abundancia. Y al obedecer a Jesucristo, sin duda hemos salido de la influencia o del poder del príncipe de la potestad del aire. Eso significa que obedeciendo a la palabra, nosotros cambiamos de dueño, cambiamos de amo,
o cambiamos de Señor. El antiguo Señor era el mismo enemigo, era el mismo diablo, quien dice que ahora sigue operando en los hijos de desobediencia. Y esto nos muestra precisamente la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. El hijo de Dios obedece a Dios y obedece la palabra de Dios. El hijo que no es hijo de Dios y que obviamente es hijo del diablo, sigue viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, y él no puede salir de esa condición porque necesita del poder de resurrección de Jesucristo para poder recién nacer de nuevo y con el poder del Espíritu Santo obedecer a la palabra de Dios. Porque eso es el proceso por el cual todos tenemos que pasar. Por supuesto que cuando nacemos de nuevo, nosotros no obedecemos a Dios al 100%, pero empezamos nuestra vida de obediencia, y conforme crecemos y conocemos la palabra y confiamos en el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos obedeciendo cada vez más y más. Y de hecho, todos nosotros tenemos que seguir creciendo en obediencia durante toda nuestra existencia en esta tierra. Bueno, volviendo a nuestro pasaje, Pablo dice que había otra razón más por la cual necesitamos nacer de nuevo, y necesitamos nacer por fe y por gracia, ¿no?, en cada una de nuestras vidas. Y esa es nuestra naturaleza carnal, es decir, todos tenemos una naturaleza caída, una naturaleza carnal, una naturaleza adámica. Todos hemos heredado esta naturaleza de Adán y Eva, quienes son nuestros primeros padres, pero los primeros también en tener esta naturaleza caída. Ellos adquirieron esta naturaleza carnal cuando desobedecieron a Dios, y esta naturaleza se ha transmitido de generación en generación. Ahora, el versículo 3 lo describe de una manera amplia y clara. Miren, en la Reina Valera del 2015 dice: en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Y Romanos 8:8 nos dice también aquí: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, si unimos estos dos versículos y más bien empezamos por el último, diremos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso dice el versículo. ¿Y esto qué significa? Significa que toda persona que vive en este mundo según su carne, y no hay nadie que no lo haya, a excepción de los hijos de Dios. Entonces, todos los que viven en este estilo de vida carnal, terrenal, humano, dice, nunca van a agradar a Dios. Nunca. Porque la única manera de agradar a Dios es por fe. Y precisamente nosotros somos salvos por fe y somos salvos por gracia. Y también diríamos aquí, por eso es que nadie puede ser salvo sin nacer de nuevo. Y hay que ser claros aquí: no hay religión, no hay iglesia, no hay nadie que nos pueda salvar aparte de Jesucristo. El único que verdaderamente puede salvar nuestras vidas, o ha salvado nuestras vidas y puede seguir salvando a muchas vidas a las cuales nosotros debemos de predicarle, es Jesucristo, quien con su poder nos hace nuevas criaturas, pero también nos da el poder o la victoria para vencer todo pecado o toda desobediencia en nuestras vidas que teníamos de antes de nacer de nuevo. Y sin Jesucristo nadie puede salir de la esclavitud del pecado. ¿Saben que Jesús dijo: el que practica pecado, esclavo se vuelve del pecado? El que practica pecado, esclavo se vuelve de pecado. ¿Qué está diciendo? Todos los hombres pecan, todos los hombres son esclavos del pecado, sin excepción. Y obviamente algunos pecan más, otros pecan menos,
Unos tienen pecados mayores, pero todos son pecados. Y entonces todos se vuelven esclavos del pecado. Y nadie que es esclavo del pecado puede liberarse por sí mismo. Y por eso es que Jesús murió. Él murió por todos nosotros, porque la verdad es que si alguien pudiera ser libre de sus propios pecados por sus propias fuerzas, entonces no había necesidad de un Salvador, no había necesidad de Jesucristo. Pero la verdad es que nadie podía hacerlo. Entonces se necesitaba un libertador, se necesitaba un Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador enviado por el Padre del cielo a la tierra para ayudarnos a ti y a mí. Ahora, hasta aquí estamos viendo todos estos 3 versículos, estamos mirando del pecado, cómo el pecado obra, cómo el pecado nos hace que estemos muertos espiritualmente y todos nosotros tenemos una naturaleza carnal, está el mundo, está el enemigo, y entonces todas estas cosas hacen que vivamos en esclavitud y vivamos lejos de Dios y lejos de su gracia. Y Dios no nos quería lejos de Él, lejos de su gracia, Él nos amaba. Y entonces Dios es la solución a la necesidad de salvación que tiene el ser humano. La solución para el pecado está en el versículo 4. Y la solución para vencer el pecado, para vencer al mundo, para vencer la naturaleza carnal, para vencer al enemigo y ser libre de esta influencia, está en Dios. Está en Dios y en lo que es Dios. Y quiero que veamos este versículo 4. Quiero que lo leamos. Miren lo que la Biblia dice acerca de este versículo 4, que estamos diciendo que es la solución para el problema del ser humano. Miren lo que dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí nosotros estábamos diciendo que la solución está en Dios. La solución para la salvación del ser humano está en Dios y en lo que Dios es. ¿Y qué nos dice aquí? Que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y a veces no entendemos todo lo que implica ser rico en misericordia. Yo he escogido algunos versículos de la palabra para mostrar esa riqueza de lo que es Dios, ¿no? Que es rico en misericordia. En el versículo 7 de este pasaje, nosotros vamos a encontrar que Dios muestra a todas las generaciones su gran bondad que ha tenido para con la humanidad por medio de Cristo. Dios es sumamente bueno, ¿no? Y Él muestra esa bondad a través de Jesucristo, ¿no? Como dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró su bondad, su amor por nosotros. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que Él también mostró que es rico en misericordia. Y dice aquí, en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dice, Dios es el ser más benigno que hay y Él no quiere que nadie se pierda, y entonces dice que guía al arrepentimiento a todos los seres humanos, porque quiere Él que se arrepientan todos, ¿no? De hecho, algunos responden y algunos dicen sí, como lo hemos hecho nosotros. Al final nos hemos arrepentido, hemos creído en Él y hemos encontrado el beneficio maravilloso de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. En Éxodo 34:7, Dios dice que es rico en misericordia, Él extiende su misericordia hasta 1000 generaciones. Y esto, por supuesto, desde Adán hasta Jesucristo solamente hay 77 generaciones. Imagínense. ¿Y cuántos habrá hasta que Él venga por segunda vez? No van a pasar ni de 150 generaciones. Pero entonces, cuando Dios dice que Él extiende su misericordia hasta 1000 generaciones, Él está diciendo que Él está listo para salvar y ayudar a todos los que invocan su nombre, y no hay excepción. Él está listo para obrar en la vida de todos, ¿no? En Efesios 1:7 tenemos también que todos nosotros, porque Dios es rico en misericordia, tenemos redención por su sangre y el perdón de
todos nuestros pecados. Dice que por su sangre tenemos redención, pero también Dios perdona todos nuestros pecados. Y así como el hombre tiene pecados pequeños, medianos o grandes, Dios los perdona a todos. No hay ningún problema con eso. Él nos perdona todos nuestros pecados. Romanos 5:20 también nos dice que este Dios, que es rico en misericordia, dice, aunque los hombres realmente abundaron en muchísimos pecados, Dios dice que hizo sobreabundar su gracia para perdonar todos los pecados de la humanidad. Y podríamos decir que son millones y billones los pecados de la humanidad. Pero la gracia de Dios es mayor que todos los pecados de la humanidad. El Salmo 103:10 nos dice que porque Dios es rico en misericordia, no nos paga según nuestras maldades, ni nos paga conforme a nuestros pecados, ¿no? Él nunca paga mal por bien o mal por mal. Él nos paga mal por bien. Y por eso Pablo nos dice a nosotros también que hagamos lo mismo, ¿no? Que no paguemos a nadie mal por mal, sino paguemos a la gente que nos hace mal, les paguemos con un bien. Pero entendamos, Dios que es rico en misericordia, nunca nos paga conforme a nuestras maldades, conforme a nuestros pecados. Él es un Dios maravilloso. El Salmos 86:15 nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ojo, Dios es grande, dice en misericordia, grande en misericordia, grande en mostrar su verdad, pero es lento para la ira, lento para traer juicio o castigo. Ese es nuestro Dios, bueno, maravilloso. Y finalmente Efesios 3:8 dice que porque Dios es rico en misericordia, por el hecho de que nosotros nos unimos a Él, que es un Dios de gracia y de amor, nos da el privilegio de que prediquemos el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y seamos los canales a través de los cuales fluye su amor, fluye su palabra, fluye su espíritu, fluye su gracia, fluye su verdad. Y eso es algo maravilloso. Él nos da ese privilegio. Entonces, la riqueza de su gracia es maravillosa para con cada uno de nosotros. Pero estamos volviendo a lo que estábamos hablando, entonces la solución a la necesidad de salvación del ser humano estaba en Dios. Y estaba en Dios y en lo que Dios es y en lo que Dios siempre será. ¿Qué es Dios? Un ser bueno, misericordioso, que como siempre decimos, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y que por eso estuvo dispuesto a sufrir, a pagar y a morir en la persona de Jesucristo cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y todo lo hizo en su gracia infinita o con su favor inmerecido que nos dio, y eso es lo que dice en el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5, estamos obviamente en Efesios capítulo 2, versículo 5, en la Nueva Biblia Viviente dice, aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Ojo, este versículo es poderoso. Dice, aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. También podríamos decir aquí que porque Dios es rico en misericordia, nos extiende su gracia para hacernos sus hijos y para que nosotros estemos unidos a Él y entonces disfrutemos de su amor y de su herencia maravillosa que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que no sé si están entendiendo lo que es gracia, pero yo quiero que esto quede claro en ustedes y todavía haré la pregunta, ¿qué es gracia? La definición más sencilla es que ese es el favor inmerecido que nos da Dios a todos los que creemos en Cristo para hacernos sus hijos y darnos a cada uno de nosotros lo mismo que merece Jesucristo. Eso es algo maravilloso, eso es algo tremendo. La gracia
y quiero que esto lo entiendan todos. La gracia no solo lo recibimos al nacer de nuevo, sino que toda bendición de Dios y todo beneficio de Dios, y esto desde ahora o desde que nacemos de nuevo hasta la eternidad, todo lo recibimos solo por su gracia, todo. Ahí está, obviamente, la salvación, la sanidad, la prosperidad, la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo, el crecimiento espiritual, todo, absolutamente todo, es por su gracia. Y quiero que esto lo entendamos todos. Cada cambio, cada bendición, cada beneficio que viene a nuestras vidas, a nuestros hijos, todo es por gracia. ¿Qué les estoy diciendo? No depende de nuestros méritos. Ahora, no estoy diciendo que nos portemos mal, pero separemos las cosas. Nosotros como hijos de Dios obedecemos a Dios y porque caminamos con Dios, todo lo recibimos por gracia, no lo recibimos por méritos. Y digo esto porque a veces hay quienes dicen, uy, me he portado mal, o le he fallado a Dios, o he pecado aquí, o he pecado allá, y no creo que Dios me va a dar algo. Si le pido no me va a dar, así que mejor yo no oro, le voy a pedir al pastor o a mi líder que ore. Y no es así, eso es algo equivocado. Sin duda, si nos equivocamos, debemos de pedir perdón y obviamente debemos alejarnos del pecado, pero quiero que entiendan algo. Dios no te da las cosas por tu comportamiento, es bueno o malo. Dios te da todas las cosas por gracia y te lo da por los méritos de Jesucristo. Y eso quiero que quede claro en nuestras mentes, porque como estoy diciendo aquí, cada cambio y cada bendición en nuestras vidas, desde el momento que nacemos de nuevo hasta el día que nos vayamos con el Señor, todo lo recibimos por gracia, todo lo recibimos por los méritos de Jesucristo. Eso es algo que tiene que quedar claro en nuestras vidas. También diremos aquí que la gracia de Dios es el favor inmerecido del Señor, es la libre manifestación de su amor a los que no lo merecen. Y de hecho ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Dios porque todos éramos pecadores. Y no solo no lo merecemos, sino que de acuerdo a la justicia de Dios, cada uno de nosotros deberíamos recibir un castigo eterno por nuestra rebelión, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Pero la gracia de Dios nos ha salvado. La redención de cada persona, sin importar cuán recta y atractiva sea, según los hombres, la redención es un milagro de la gracia divina. Saben que Blaise Pascal, él fue un filósofo francés del siglo XVII. Él dijo, la gracia es requerida para transformar al hombre en santo, y aquel que duda de esto no sabe lo que es un hombre ni lo que es un santo. Él está diciendo que todos los hombres son pecadores y que solo por la gracia pueden llegar a ser santos. Obviamente ese es el milagro del cual él está hablando. Ahora, en el versículo 6 vamos a seguir mirando esa gracia maravillosa en favor de cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios. Y el versículo 6 nos muestra que Dios no solo nos salva, sino que en este versículo 6 nos dice que juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren lo que hace la gracia de Dios. No solamente nos salva, sino que juntamente con Cristo nos resucita y así como Jesús se sentó a la derecha del Padre para descansar y para reinar, descansar porque había terminado su obra, y reinar porque había vencido todo y ahora solamente le quedaba que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Así como sucedió con Jesús, dice que nosotros también en la gracia de Dios, Él nos une a Jesucristo y unidos a Él nos da la misma posición que Él tiene. Una posición de descanso y una posición de señorío, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo fuerzas de oscuridad, sobre todo reino y gobierno de este mundo visible e invisible. Eso es algo maravilloso que hace el Señor. Ahora, en el versículo 7, en esta Biblia, en esta versión de la Biblia sencilla, de un lenguaje sencillo,
nos dice, para demostrar por toda la eternidad el enorme alcance de su gracia, al mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Dice, ¿para qué nos ha hecho sentar en los lugares celestiales? ¿Para qué nos ha unido a Cristo? ¿Para qué nos ha salvado? Para demostrar por toda la eternidad el enorme alcance de su gracia al mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Su gracia es infinita, y esa gracia que es infinita lo es para todos, sin excepción, porque Dios es un Dios de misericordia, y Él será misericordioso con todos los que invocan su nombre. Ahora, vamos al versículo 8, porque aquí se ratifica la inmensa gracia de Dios en favor de cada uno de nosotros, ¿no? En la NTV dice este versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Esto es tremendo, ¿no? La otra versión dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y yo he querido leerles esta versión, porque aquí nos dice algo que no debemos olvidar nunca. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron, y donde nosotros no tuvimos ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Somos salvos por fe y por gracia, y la fe y la gracia es un regalo de Dios. Eso es lo que tenemos que tenerlo bien claro todos nosotros. Somos salvos por medio de la fe en Cristo, y lo somos exclusivamente por su gracia. Y esta versión nos dice que nadie, absolutamente nadie, tiene ningún mérito en esta obra de salvación. Esta obra de salvación es tan grande que no hay mérito humano. El mérito es de Jesucristo, que es el Señor que vino a salvarnos. Entonces, todo mérito para ser salvo se lo debemos a Jesús y a nadie más. Nadie más ha tenido los méritos para salvarnos, solo Jesucristo. Y la salvación, como estamos viendo, es completamente por la gracia de Dios en Cristo, pero también es por la fe en Cristo Jesús. Y ambas cosas son regalo de Dios, o son dones de Dios, no nos cuesta nada. Ambas cosas vienen de Dios. La fe, la gracia, viene de Dios. Y obviamente eso es algo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. Y quiero decirles que después de la gracia de Dios, la segunda palabra clave e importante para la salvación en Cristo es la fe. Es la fe. Santiago nos recuerda que los demonios creen en la existencia y el poder de Dios, pero dice, ellos solo tiemblan, pero no son salvos. La fe para salvación no es creer en Jesucristo solamente, es también confiar en Él, es también confiar en Él. Pero también podríamos decir, la fe para salvación no es creer en Jesucristo y añadirle también confiar en uno mismo. No, eso no funciona. La fe para salvación en Jesucristo hace que tú puedas creer y confiar toda tu vida a Él y confiar en Él. La fe verdadera incluye los conceptos de creer y de confiar. Y quiero poner esto aquí con un ejemplo, ¿no? Jean-François Gravalet dice que fue un hombre intrépido que caminó en un alambre de 300 metros de largo, tendido a 50 metros de altura, por encima de las cataratas del Niágara. Y él caminó por este alambre en estos 300 metros cargando a un hombre sobre sus hombros. Y obviamente fue todo un proceso lento, pero cuando llegó al otro lado, había cumplido su meta, y entonces le preguntó a otro hombre de la multitud que estaba presenciando este acto, y le dijo, ¿cree usted que puedo yo llevarlo de regreso al otro lado?
Y él dijo, por supuesto, si ha podido llevarle a ese hombre, también puede hacerlo conmigo. Entonces él le dijo, pues entonces ven, sube y yo te voy a llevar. A lo que el hombre respondió en forma instantánea, no, ni pensarlo, de ninguna manera. Obviamente, una cosa es creer y otra cosa es confiar, ¿no es cierto? Él creía que tenía la fuerza suficiente para poder llevar un hombre en sus espaldas y caminar por este alambre, pero otra cosa es que él quería ir, así que él no quiso hacerlo. Y yo diría, no existe fe verdadera cuando uno no confía plenamente en la otra persona. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto tú confías en Dios? ¿Puedes confiarle a Él todo? ¿Puedes confiarle tu vida? Este hombre no estuvo dispuesto a confiarle su vida al otro. De ninguna manera, dijo. Pero ¿qué tanto tú confías en Dios? ¿Le puedes confiar todo? ¿O solamente puedes confiarle algunas partes de tu vida? Pero si tú y yo en verdad creemos en Cristo, porque sabemos que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó de los muertos, que Él está a la derecha del Padre, que está sentado allí, y confiamos en su salvación plena, entonces debemos confiar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos al Señor. Podríamos confiarle todo nuestro futuro, podríamos confiarle nuestra familia, podríamos confiarle nuestra economía, podríamos confiarle a Él toda nuestra vida. Eso es algo que lo hacemos poco a poco, porque poco a poco vamos creciendo en fe. Y entonces, pero debemos llegar a ese punto donde le confiamos todo al Señor. Nuestra confianza siempre tiene que ser en Dios y nunca debemos confiar más en los hombres que en Dios. Nunca. Nunca deberíamos confiar más en un predicador que en Dios. Nunca debemos confiar más en una iglesia que en Dios. O nunca debemos confiar más en la tradición que en Dios y en su palabra, ¿no? Ni en las buenas costumbres o en ayudar al prójimo o servir al prójimo. Eso no tiene que ser la base de nuestra confianza. Nuestra confianza está en Dios y en su palabra y en lo que Cristo ha hecho. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Así que desecha cualquier otra confianza que tengas y solo aprende a confiar en Cristo al 100%, porque solo Él es digno de que confiemos plenamente en Él. Ahora, sigamos avanzando y vamos al versículo 9. En este versículo nos dice el apóstol Pablo que no hay ninguna buena obra que podamos hacer nosotros para ser salvos. La única es creer en Jesucristo y confiar en Él, como estamos mirando. Si alguien quiere agradar a Dios por sus buenas obras o por cualquier otra cosa y ser salvos por ella, la Biblia dice que estas obras son para Dios y esa justicia que se quiere conseguir por méritos humanos son como trapo de inmundicia. ¿Y qué es el trapo de inmundicia? Ese era el trapo del leproso que se limpiaba sus llagas supurantes y sus llagas de mal olor, y esas llagas, sin duda, o ese trapo estaba lleno de esa pus, de esa materia, y dice que así es cuando alguien quiere, por sus propios méritos o por su propia justicia, querer agradar a Dios. No funciona, eso es imposible. Así que no perdamos nuestro tiempo por ese lado. Todos tenemos que saber que somos salvos única y exclusivamente por fe y por gracia y por los méritos de Jesucristo. Y por eso solo tenemos que honrar a Jesucristo por esa salvación tan grande que Él nos ha concedido. Ahora, vamos al último versículo que vamos a mirar en este día. El versículo 10. Dice, ahora quiero que nos demos cuenta que una vez que somos salvos, sí tenemos que hacer buenas obras. Ahora, la NTV dice, pues somos la obra maestra de Dios. Presta atención lo que dice la NTV. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás.
Ahora, lo primero que nos dice que somos la obra maestra de Dios. Es decir, que somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Pero somos, dice, la obra maestra de Dios. Entonces, ahora no somos lo que antes pensábamos y creíamos que éramos nosotros. Tú eres la obra maestra de Dios. Por eso que tienes que tener una opinión excelente de ti, porque dice la Biblia que tú eres la obra maestra de Dios. Y tú no puedes decir, o soy un inútil, o soy un burro, o soy esto, o soy lo otro. No, tú eres la obra maestra de Dios. Así que saca de tu cabeza esas ideas equivocadas. Él te creó en Cristo, de nuevo, en Cristo Jesús, a fin de que hagas las cosas buenas que preparó para cada uno de nosotros desde tiempo atrás. Ahora entiende lo que estamos hablando. Dios nos creó, nos hizo su obra maestra a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, o nos hizo sus nuevas criaturas, ¿no? Y como nuevas criaturas, tú y yo somos los hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, y Dios solamente piensa y hace cosas buenas y habla cosas buenas, piensa, habla y hace cosas buenas, nosotros tenemos el ADN de Dios, somos los hijos de Dios, solamente también podemos pensar, hablar y hacer cosas buenas. No podemos producir obras malas o cosas malas. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Cristo. Así tenemos que entenderlo bien. Y lo repito, así como Dios solo sabe hacer cosas buenas y Él piensa lo mejor de cada uno de nosotros y Él habla lo mejor para cada uno de nosotros, igual nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como la obra maestra de Dios que somos, solo podemos pensar cosas buenas, hablar cosas buenas y hacer cosas buenas, porque ya no somos de las tinieblas, ya no somos de este mundo, ya no vivimos según la carne, ahora somos los hijos de Dios. Entonces, en Cristo, nosotros tenemos que mirar lo que ha sucedido con nosotros, ¿no? Gálatas 2:20, miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué está diciendo aquí? Que ya no vivo yo, el yo antiguo que hacía cosas malas, cosas equivocadas, cosas torcidas, ya no vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Entonces Cristo que vive en mí, Él produce buenas palabras, buenos pensamientos y buenas acciones. Ya no está en mi ADN hacer cosas malas. Ahora solo puedo pensar lo bueno, hablar lo bueno y hacer lo bueno. Eso es algo que tiene que quedar clarísimo en nuestras mentes, porque nosotros somos imitadores de Dios, somos los hijos de Dios y nosotros tenemos el ADN de Dios, hemos sido engendrados por Él, somos nuevas criaturas, somos la obra maestra de Dios y eso sin duda todos estamos seguros de ello. Así que terminando aquí o concluyendo, tenemos que saber de dónde nos ha sacado Dios. Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado de la oscuridad. Dice que antes vivíamos sin Dios, sin esperanza y sin fe en este mundo. Pero Dios en su gracia nos ha salvado a cada uno de nosotros y nos ha salvado por fe y nos ha salvado por gracia. Ambos son dones de Dios. Pero no solamente nos ha salvado, dice que nos ha levantado juntamente con Cristo y nos ha sentado a la derecha de Dios Padre. Y la fe y la gracia nos acompañan toda nuestra existencia, toda nuestra vida y todo lo que vamos a recibir en esta vida y todo lo que hemos recibido hasta aquí, nada lo hemos recibido por méritos nuestros, todo lo hemos recibido por los méritos de Jesucristo. Por eso cada vez que pidamos algo a Dios, pues pidamos sabiendo que lo estamos haciendo por los méritos de Él. Y si tú no tienes mérito para acercarte a Dios, no te preocupes, no es por tus méritos que Dios te va a dar algo. Dios nos da por los méritos de Jesucristo. Y entonces, cuando tú invocas el nombre de Dios y tú te acercas a Dios, tú tienes que saber que, bueno, si te equivocaste ya pediste perdón, pero te estás acercando en los méritos de Jesucristo, por lo tanto, el Señor te escucha, el Señor te oye, porque oras conforme a su palabra y tú estás orando en el nombre de Jesús y Él te responde a ti
tal como si Jesús estuviera orando, porque tú y Jesucristo son uno. Tú te has unido a Él y por los méritos de Jesús tú recibes toda la atención del Padre, todo el amor del Padre, toda la gracia del Padre, toda la ayuda del Padre. Por lo cual, ora con confianza, pide con confianza y no tengas temor. Por eso es que la oración dice, o la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y entonces nosotros estamos en esta tierra para mostrar a nuestro Dios. Y nosotros pensamos como nuestro Dios porque tenemos la mente de Cristo, hablamos como nuestro Dios porque hablamos las cosas que no son como si fuesen y hacemos las obras que Él hace. Pero al final ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es Cristo que está en nosotros, porque con Él hemos sido crucificados, Él es el que está fluyendo. Y las obras que hacemos ya no son nuestras, son de Dios. Él las está produciendo a través de nuestras vidas porque nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho su obra maestra, por lo tanto producimos el mismo fruto que Él produce. Y esto quiero que quede bien claro en tu vida. Y yo creo que hay algunos de ustedes que de pronto están escuchando este mensaje por primera vez, o no sé si por segunda o tercera, pero de pronto no has recibido a Jesucristo, pero estás entendiendo lo que hemos hablado en esta oportunidad, que nosotros no somos salvos por nuestros méritos, no somos salvos porque hemos hecho buenas obras, no, somos salvos por los méritos de Jesucristo. Es Él quien llevó todos nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, pagó por todas nuestras maldades, llevó todas nuestras iniquidades, llevó todas las enfermedades, llevó nuestra pobreza, llevó todo, por lo cual nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y por fe nosotros creer que Él lo hizo y entonces recibimos su gracia y encontramos salvación y vida eterna, que es lo mejor para nuestras vidas. Por lo cual yo te pido a ti que tú hagas una oración, si estás también deseando encontrar esa gracia, esa salvación tan grande, esa misericordia infinita y vivir bajo el amparo de Dios solamente por los méritos de Jesucristo y no por tus buenas obras, porque nadie tiene buenas obras, nadie tiene mérito suficiente para salvarse, solo Jesús ha hecho esos méritos suficientes. Entonces, tú necesitas abrir las puertas de tu corazón y decirle a Jesucristo, yo te necesito. Quiero que tú seas mi Salvador, quiero que tú seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Quiero que tú seas mi Señor porque yo he estado viviendo lejos de ti. Pero dile ahora, yo te necesito. Y haz una oración conmigo y hazla de todo corazón. Repite, por favor. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, quien tiene todos los méritos, para que tú lo escuches. Y entonces, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me escuches. Yo te necesito. Necesito a Jesucristo como mi Salvador. Necesito a Jesucristo como mi Señor. Por eso, Señor, perdóname por todas mis faltas y mis pecados, y perdóname por mi alejamiento de ti, y yo ahora vengo a ti y me uno a ti por la fe, y soy uno contigo porque creo en ti. Te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Dios, y declaro que tú eres el Señor de mi vida. Declaro que tú eres mi Salvador, porque solo tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y pagaste por todos mis pecados y llevaste todas mis enfermedades. Por eso yo te recibo en mi corazón y declaro que soy un hijo de Dios. Declaro que soy salvo, porque sé que esa es tu voluntad. Moriste tú por mí para que yo sea salvo. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos que tú continúes en tu vida cristiana con nosotros, y por eso escríbenos a los teléfonos de la comunidad, y también estamos para ayudarte y servirte en tu crecimiento espiritual. Pero damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por la buena palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque Él tiene los méritos para que pueda obrar y darnos todo lo que necesitamos. Yo quiero orar por un momento por muchos de ustedes que tal vez han estado pensando y han estado diciendo que
ustedes le han fallado y que Dios no les escucha o que Dios no les ayuda o que Dios no les contesta. No, no es por tus méritos que Dios te contesta, es por los méritos de Jesucristo, es por la obra de Él. Él es el único que agradó al Padre y entonces nosotros vamos por los méritos de Él. Y obviamente si nos hemos equivocado, solamente podemos decir, Señor, perdóname, me he equivocado. Pero ahora vengo a ti en los méritos de Jesucristo. Vengo a ti sabiendo que tú eres mi Salvador, mi Señor y mi Dios, y por los méritos de Jesús yo voy a recibir tu respuesta a mi petición, a mi oración, a mi necesidad, a mi problema. Y quiero que oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de tu trono para darte la gloria, el honor, la alabanza y el poder por lo que Jesucristo es y por lo que Jesucristo ha hecho. Señor, tú eres el que tenías la solución para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y Señor, por los méritos de Él, tú conoces toda petición y necesidad que tus hijos tienen, todo problema, toda circunstancia, toda necesidad que ellos tienen y que de pronto no han recibido, pero ahora, Señor, en los méritos de Jesucristo, presentamos esas peticiones una vez más delante de tu trono y descansamos en ti, porque Jesús ha hecho la obra buena, perfecta, esa obra maravillosa. Y creo, Señor, que por el Espíritu Santo ellos reciben, Señor, respuesta a su petición, porque Jesús ya pagó toda necesidad, ya suplió todo problema, ya trajo solución a toda circunstancia, a toda necesidad y a toda dificultad que podamos tener en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tu misericordia es nueva cada mañana y tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Gracias, porque Jesucristo está con nosotros y por sus méritos creemos que tú nos has escuchado y también nos has contestado. Y yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos y todo espíritu de temor, de incredulidad, de mentira que ha estado viniendo a sus vidas, que han pensado que por sus méritos o por sus malos méritos no van a recibir de ti. Señor, eso es falso. Tú les das todas las cosas por fe y por gracia en la obra completa de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, gracias por estar conectados, gracias por escuchar la palabra, gracias por tener hambre y sed de Dios, gracias por estar dispuesto a conocer más del Señor y quiero decirte que el próximo domingo estaremos unidos en el templo en los 3 servicios, de las 8 de la mañana, de las 10 de la mañana y de las 12 del día, que cada servicio durará 1 hora, pero vamos a estar unidos allí siguiendo todo el protocolo que corresponde. Así que, por favor, todos vamos a colaborar y todos vamos a participar de esta reunión y los esperamos a todos. Creemos y hemos declarado que nuestros servicios en los domingos, que solamente vamos a tener 3 servicios, estarán llenos de la presencia y la gloria de Dios y cada uno de nosotros vamos a ser ministrados, vamos a ser vivificados, vamos a ser tocados por el Espíritu de Dios. Así que nos vemos el próximo domingo, pero siempre con todo el protocolo, sin abrazos, sin besos, solamente nos saludamos con el puñito. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Una semana bendecida. Wow, amigo, realmente ha sido muy buena la palabra que hemos recibido el día de hoy, realmente ha edificado nuestras vidas, realmente nos quedamos no solamente con el hecho de poder escuchar la palabra, sino ponerla en práctica en nuestras vidas, realmente va a dar mucho fruto en nuestras vidas. ¿Tú qué opinas, amigo? Fue una excelente palabra que yo sé que va a traer consecuencias y las consecuencias van a ser buenas para ti. No te olvides de conectarte hoy día en nuestro segundo servicio, el cual es a las 6 de la tarde, donde vamos a poder escuchar palabra de nuestra queridísima pastora, ¿sí o no? Así es familia, así que los esperamos, conéctense a partir de las 6 y vamos a ser doblemente bendecidos con la palabra de nuestro Dios. Se llega el momento de volver a aperturar nuestro templo. Se llega ese momento especial y yo sé que tú lo anhelas y lo estás esperando, pero quiero decirte que ya empezó la cuenta regresiva. Falta poquito, tienes que estar atento ¿a qué? A nuestros anuncios. Realmente
Ya falta poco, realmente amigos, es muy emocionante poder pensar que ya vamos a estar otra vez juntos, en casa, disfrutando, poder cantar juntos. Es muy bueno y realmente ahora vamos a pasar un tiempo de nuestros anuncios, así que estén atentos a lo que se va a pasar ahora. El día lunes tenemos un tiempo especial, el cual es transmitido por Facebook y YouTube, en el cual tú vas a poder escribir tu petición y nuestros pastores van a orar por ti. Se llama Tiempo con Dios. Así es, familia, así que pueden unirse y los días martes tenemos un tiempo también muy especial, un tiempo más íntimo entre nosotros a partir de las 7 de la noche en Amando su Presencia. E inmediatamente después tenemos nuestro curso de grupos pequeños. Además, si tú quieres unirte o quieres ser parte de este curso, puedes escribirnos y poderte nosotros enviar el link. Exacto. Y el día miércoles tenemos clases de discipulado, las cuales empiezan a partir de las 7:30 de la noche. Así es que no te puedes perder. Si tú quieres ser parte de esto, inscríbete, comunícate con nosotros. Así es, familia. Así que estos han sido nuestros anuncios y recuerda que todos los domingos puedes unirte a partir de las 10 de la mañana a nuestro primer servicio, a partir de las 6 de la tarde a nuestro segundo servicio y poder disfrutar de este gran tiempo que hemos pasado el día de hoy. Realmente ha sido muy bueno. Así que ahora vamos a un tiempo muy especial, amigo. Exacto. Vienen nuestras alabanzas y con eso nos estamos despidiendo. Nos vemos, familia. Chao, Dios me lo bendiga. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, tus pasos seguiré. Me invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás allí, tan cerca de mí. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, tus pasos seguiré.